chicos, entonces, antes de pasar, como a empezar a medir, entonces lo que yo voy a hacer inicialmente es coger y, deme un segundito, ya les agrando la letra. ¿Listos? ¿Listos? Entonces aquí ya está. Entonces, antes de pasarlo, ¿cuál es la siguiente? Mirando hacia atrás, digamos, yo vimos las figuras de 3 lados, luego lo de 2 lados. ¿Qué sigue, chicos? Niños. ¿Entienden mi pregunta o no entienden mi pregunta? Profe, yo no entendí la pregunta. Vemos, primero, digamos, vemos las figuras de 3 dimensiones, es decir, que tienen alto y ancho y profundo, ¿cierto? Ahora ya vimos las de 2 dimensiones. Ah, me faltó uno, pero ya ahorita lo hacemos. ¿Listos? Y pues mirando, vamos, 1, 2 lados, vamos alto, ancho y profundo. Luego fuimos las de alto y ancho. ¿Cuál creen que siguen, chicos? Si vamos disminuyendo la cantidad de lados, la cantidad de dimensiones. ¿Ancho y profundo? Profe, seguirá. Yo no. Ancho. Digamos a ancho. ¿Sí? Por ejemplo, ya sería un segmento. ¿Sí? Sí, profe, porque profundo no creo que se pueda. ¿O sí? No, porque alto y ancho y profundo son las figuras de 3 dimensiones. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez que nosotros, voy a ponerle color, ese segmento, pero salió como por allá. Dame un segundo. Aquí voy a correr esto. Ponerlo como en la misma línea que viene. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros estamos midiendo primero, y eso creo que yo lo había explicado antes, es solo una cuestión de dimensiones. ¿Listos? Empezamos con las de 3, luego vamos con las de 2. 3, 2 y 1. ¿Listo? Si se dan cuenta, esa línea a qué correspondería en esta figura, chicos. Esa línea que corresponde en la figura. Profe, a una arista. Muy bien. Sí, eso sería los de 3 dimensiones. Pero cuando hablamos de 2 dimensiones sería al lado. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue desmenuzar la figura de 3 dimensiones a una figura, desmenuzarla, verla por lados, luego ver todas sus características, luego miramos por caras y luego por sus aristas. Si se dan cuenta, esta línea, si lo vamos a mirar con relación al cubo, si lo vamos a mirar con relación a este, van a ser sus aristas. ¿Listos? Pero si lo vemos con relación al cuadrado, van a ser sus lados. ¿Listos? Y pues ella en sí misma sería una longitud. ¿Qué quiere decir longitud? Una medida. ¿Listos? Entonces siempre vamos a mirar. Entonces vamos a ver que nosotros cuando hablamos, este va a ser de una dimensión, de 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener... Profe, una pregunta. Señora, alto. Profe, entonces cada vez que disminuye las dimensiones se podía tomar, digamos, la segunda dimensión es una cara y la primera una arista. Muy bien, ¿listos? Muy bien, ¿listos? ¿Cómo si, profe? No entendí muy bien. Profe, o sea que si cada vez va disminuyendo, digamos, se vuelve una medida de la anterior. Exacto. Lo que dijo su compañero Helen es que la lineecita que yo acabé de dibujar ahí va a ser una arista ¿del qué? Del cubo. ¿Listos? Entonces estoy escribiendo aquí ancho y alto. Voy a poner ancho. Voy a poner ancho.
¿Listo? Si se dan cuenta, yo cuando escribí, la primera tiene alto y ancho y profundo. La segunda, yéndonos como hacia atrás, entonces la del cuadrado tiene alto y ancho. Pero cuando vamos a ver la lineecita solo va a tener ancho. Entonces lo que estamos es disminuyendo las dimensiones y por lo tanto solo vamos a llegar hasta un punto donde solo voy a tener una distancia. ¿Listos? Colocaste en vez de una N, colocaste una L, ancho. ¿Dónde? Ancho. Ah, ya, es que ancho. ¿Ya lo borro? Voy a editarlo. ¿Listos? Ay, ¿de dónde no es? Ah, ¿listo? Si se dan cuenta, cada vez que yo le voy quitando dimensiones, se está poniendo más, ¿sí? Solo se está volviendo una dimensión y por consiguiente esta lineecita que yo tengo aquí, corresponde a una de las aristas que yo tengo acá. ¿Listo? Lo que hicimos fue desmenuzar la figura de 3 dimensiones a algo mucho más pequeñito. ¿Listo? Desde lo grande fuimos hasta lo más pequeñito. ¿Eso es claro, niños? Arista. Voy a poner acá arista. No sé si tienen dudas con eso. Chicos. No, profe. ¿No? Y si lo De mi parte, miramos, no. y si lo miramos con esta línea, con el cuadrado, pues van a ser sus lados. ¿Listos? Entonces van a ser aquí lados. Entonces, si se dan cuenta, todo están, o sea, todas las que tenemos ahí están relacionadas. ¿Listos? Además, pues ya lo último sería como el punto, lo que ya no tendría dimensiones, que ya sería un vértice. ¿Listos? Entonces, fuimos desde 3 dimensiones, 2 dimensiones, 1 dimensión, y pues sabemos que un punto no tiene dimensiones porque no tienen alto y profundo, ni ancho ni profundo, nada, sino simple va a ser son los vértices. ¿Listos? ¿Claro, niños? Esto van a hacer, voy a escribir acá vértices. Sí, señora. ¿Listos? Lo que hice fue desmenuzar tanto la figura que estamos al fin de cuentas lo que terminamos de ver. Vértices. Fueron todas las partes. ¿Listos? Y pues digamos, eso en relación a los poliedros, ¿sí? Y pues digamos, ya saben que digamos, el círculo no está dentro de estas clasificaciones. ¿Listos? ¿Por qué? Porque el círculo no tiene ni lados, ni vértices, ni nada de eso. ¿Listos? Entonces, esto solo cumple con los cuerpos o con las figuras o polígonos que tienen aristas, vértices y caras. ¿Listos? Para todos es claro, niños. Chicos. Sí, No señora, sé. profe. ¿Listos? Sí, señora. Señora, profe. Listos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Nosotros vamos a empezar a medir. ¿Qué es medir primero que todo, chicos? ¿Saben? ¿No saben qué Profe, es? es calcular una distancia, por así decirlo. Sí, Una calcular corta una distancia, pero bueno, por ahí va. ¿Qué más pueden decir de medir? Profe, medir una cosa de un lado al otro. ¿Y cómo medimos una cosa de un lado a otro? Así como tú estabas haciendo con lo un ejemplo el cuadrado. Tú mides D más 6. Creo que a 4 veces. Bueno, los lados. Se me dice los lados, ¿cierto? ¿Qué más es medir? Es utilizar, digamos, un objeto como sería la regla, las aristas y así pues para poder medir una distancia, etcétera. Bueno, por ahí va. Cuando su merced me dicen que utilizamos un objeto, lo que realmente estamos es comparando. ¿Listos? Comparando que, digamos, anteriormente, si hace muchos años, las personas no tenían regla, ¿sí? No, sino utilizaban eran las partes de su cuerpo.
Y obviamente pues va a variar dependiendo del cuerpo, ¿sí? Digamos, si es una persona muy alta, pues va a tener los brazos más largos, si es un niño, pues va a tener los brazos más cortos, ¿sí? Entonces, anteriormente lo que utilizaban para medir era su cuerpo. Digamos, no sé si ustedes han visto, algunos papás utilizan las manos para medir más o menos cuánta distancia va a tener en cierto objeto, ¿sí? Va a tener más o menos una medida más o menos estandarizada, no exacta, porque cuando hablamos de medida exacta son ya que utilizamos el metro o la regla. ¿Listos? Y nosotros lo que hacemos es comparar. ¿Listos? Es más, aquí en la pantalla, digamos, si se dan cuenta, me aparece como una cuadrícula, ¿cierto? ¿Sí la ven, niños? Sí, señora. ¿Cierto? Sí, señora, profe. Esa cuadrícula, hagan de cuenta hagan de cuenta que es una regla. ¿Listos? Esa regla, pues aquí también hagamos de cuenta que es como centímetros y esas cosas. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos comparando. ¿Listos? ¿Qué voy a comparar? Pues digamos, mirándolo con el segmento, ¿sí? Yo estoy mirando cuántos cuadritos me ocupa ese segmento en la cuadrícula. ¿Cuántos son? Niños. Profe. ¿Cuántos cuadritos mide el segmento? Profe, pues 3 de cada lado. Señor. ¿Cuántos Profe, o sea, cuadritos? los que están en el cuadro, ¿cierto? Sí, en el cuadro. ¿Cuántos cuadritos mide el segmento? Pues hay 3 en cada lado, profe, en total serían... Bueno, aquí, su merced me está diciendo los del cuadrado. No, los del segmento va a ser estos. Son 3, ¿cierto? Porque nosotros estamos comparando, o sea, mi segmento, ¿cuántos cuadritos ocupa? Pues va a ser 1, 2 y 3. A veces pasa lo mismo como cuando medimos con una regla. Nosotros tomamos la regla y estamos comparando la distancia con la distancia de la regla. Es comparar. ¿Listos? Entonces, digamos, primero, ese puntico que tengo yo ahí, ¿tiene distancia? Niños, ¿qué dicen? No, profe. Muy bien, un punto no tiene medida. ¿Listos? Entonces, yo nunca puedo medir un punto. Hagan de cuenta que ustedes en su cuaderno ponen un puntico y lo van a medir, no se puede medir. ¿Listos? Jamás un punto se puede medir, pero yo sí puedo medir una línea, ¿cierto? Y en este caso, mide tres cuadritos. ¿Listo? Si yo voy a poner una más abajo. Bueno, si se dan cuenta lo que acabé de hacer, ¿cuántos cuadritos mide, chicos? 8. Muy bien, va a medir 8. ¿Listo? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú vas a dejar tarea? No, yo la actividad la dejo después. ¿Listos? Mire que de verdad lo escucho robotizado. Entonces, ¿es claro, chicos? ¿Esto es lo que estoy diciendo para todos? Niños. Sí, profe, para mí Sí, sí. señora. ¿Listo? Entonces, siempre que medimos es comparar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a medir. ¿Cómo vamos a empezar a medir? ¿Ya vimos? Voy a empezar ahora desde el segmento cuadrado, luego el cubo. ¿Listos? Entonces, yo sé que todos saben medir una línea, ¿cierto? Yo sé. ¿Listos? Digamos, porque ustedes desde pequeñitos aprendieron a medir con regla y esas cosas. ¿O me equivoco? Niños, yo sé que todos lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medir, digamos, yo sé que ustedes pueden medir una línea cualquiera. Ay, espérame. Pero ahora lo que vamos a hacer es empezar a medir perímetro. ¿Listos? Vamos a empezar a medir todas
las líneas de mi cubo, de mi cuadrado, qué pena. Entonces, yo voy a empezar aquí. Entonces, cuando hablamos de perímetro, es medir la distancia de todos los lados. ¿Listo? Entonces, digamos, este tiene un perímetro de 3. ¿Listo? Porque solo tiene una distancia. ¿Listo? Que solo va a ser 3. Pero cuando hablamos de perímetro de una figura, nosotros vamos a medir todos sus lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene el cubo, el cuadrado? Qué pena, niños. 6, profe. ¿Cuántos? Señora, profe, ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Por ahí, ¿el cubo Profe, o el 4. cuadrado? Cuadrado, cuadrado. El cuadrado tiene 4. ¿Cierto? Tiene 4. 4, profe. ¿Y cómo calcularía la distancia de todos sus lados? Hagan de cuenta que es como si yo cogiera una cuerda. Sí, es que no tengo cuerdas aquí a la mano y tampoco tengo un cuadrado. Es como si yo cogiera una cuerdita y no voy a ponerlo de otro color. Pero un segundito, me puso medio lento. No, no quería reaccionar. Ay. Entonces, si yo, hagan de cuenta que yo tengo una cuerdita y la cuerdita le voy a dar toda la vuelta al cuadrito. ¿Listos? Entonces, cuánto, digamos, y si nosotros alargamos esa cuerda, si nosotros decimos, no, ahora la quiero alargar así. Entonces, lo que vamos a medir es toda su distancia. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de perímetro, es medir medir todos los lados del cuadrado. Entonces, vamos a medir todos los lados. Entonces, vamos a medir. Espérame. Déjame que sin culpa me dio un vértice. Ay, Dios mío, ¿ahora qué pasó? Entonces, cuando yo vaya a medir, mide 3, este mide 3, este mide 3. Bueno, y por consiguiente el otro también mide 3. Entonces, lo que estamos haciendo es coger la cuerdita, medir. Vamos a medir cuánto va a medir la cuerdita cuando yo bordeo todo mi cuadrado. Entonces, la distancia total que va a tener la cuerdita, entonces va a ser 3 más 3 más 3 más 3. Si se dan cuenta, se lo estoy sumando. Entonces, estoy sumando todas las distancias, todos los lados de mis cuadrados. Como el cuadrado tiene 4 lados, pues voy a sumar 4 veces 3. Y Quedaría 12. va a ser 12. ¿Listos? Entonces, yo puedo medir todas las distancias de cualquier figura. ¿Listos? Cuando nosotros llevamos eso, se llama perímetro. ¿Listos? Que es medir todos los lados, eso se llama contorno. ¿Listos? Lo que yo decía de la cuerdita. Medir cuánto miden todos estos lados. Medir como el borde de toda la figura. ¿Eso es claro, niños, o no? ¿O alguno tiene dudas? Profe, yo no tengo ninguna duda. ¿No? Yo tampoco. ¿Listos? Entonces, bueno, no. Entonces, no, mentiras, voy a dejar ese ejemplo ahí. Pero lo voy a borrar. Pero para que tomen apuntes. ¿Listos? Entonces, denme un segundo. ¿Listos? Voy a hacer... igual, no, voy a poner más bien este otro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Denme un segundo mientras lo construyo. Lo mismo de ahorita. ¿Listos? De coger y pues desmenuzar como un poco mi figura. Entonces empecé desde mi figura 3D. Ay, espera. Voy a dibujar como aquí en otro punto. ¿Listos? Sabemos que así sea un poliedro, sea un tetraedro, también va a tener alto y ancho y profundo. ¿Listos? Los va a tener porque ocupa un lugar en el espacio. Entonces, pues, va a tener alto y ancho y profundo. ¿Listos?
Cuando hablamos de alto y ancho, pues también va a tener nuestro triangulito que está en el medio, va a tener alto y ancho. No tiene profundo porque es una figura bidimensional, es decir, que va a tener también 2 dimensiones. Y pues mi arista, que es la que yo tengo aquí, en la línea, en la que yo tengo acá. ¿Listos? Que esa línea va a corresponder a los lados del triángulo y a las aristas del tetraedro, y pues tengo un puntico que van a formar los vértices, que fue lo que anteriormente lo hice, sino que lo hice fue con un tetraedro ahora. Entonces, de igual manera yo puedo medir la distancia que hay entre de este segmento, ¿listo? Que se llama segmento o segmento, ¿sí? Porque no tiene ninguna, no forma ninguna figura geométrica. Pero cuando yo vaya a medir la distancia, como así lo que ahorita les decía de la cuerdita, si yo cojo toda una cuerdita y mido y le voy a abrazar todo mi triángulo, uy, pero que esa lineecita no me quedó así como muy bonita. ¿Listos? Si yo quiero saber cuánto mide toda esa cuerdita que abrazó mi triángulo, pues simplemente lo que yo voy a hacer es saber cuánto mide cada lado. Entonces vamos a ver. Entonces aquí, 4, 4, 4. ¿Listos? Entonces yo sé que todos mis lados miden 4 centímetros, pues simplemente voy a medir la cuerdita. Entonces va a ser 4 más 4 más 4. ¿Y eso es igual a cuánto, chicos? 10. Sí, señora, pero Va a ser, ay, espérame. Va a ser 4, 8, 12, ¿cierto? Va a medir 12 centímetros. ¿Me cuerdita? ¿Listos? Entonces siempre que hablamos de perímetro es medir la distancia de todos sus lados. ¿Eso es claro, chicos, o no? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, Sí, señora. Sí, señora. Listos. Entonces, denme un segundito. Sí, digamos, son la medida de todos sus lados. Si se dan cuenta, el contorno lo que hace es limitar la figura, ¿sí? Son los bordes de la figura, prácticamente. ¿Listos? Entonces, voy a dejar de compartir un segundo pantalla y ya. ¿Listos? Para poder llamar a lista y pues no incomodarlos a ustedes cuando tomen apuntes. Profe, una pregunta. ¿Cuándo vamos a volver a utilizar el libro? Ah, no, se me toca mirar las